están? Animados, ¿verdad? Gracias a Dios. Les voy a rogar que oremos. Dios Padre, ponemos este tiempo en tus santas manos. Por favor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y llegue a dar fruto. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos datos históricos de esta parábola. Dice que es la parábola que más se ha predicado en todo el tiempo desde que existe escrita. Y después sigue otra parábola, la del hijo pródigo, es la del segundo lugar. Y así, ¿verdad? Esta parábola también nos va a mostrar varias cosas que Dios ha creado y que a veces no le tomamos mucha importancia porque no conocemos la profundidad de las cosas. Entonces, esta parábola también la han predicado en todas las religiones, por decir algo, por donde creen en Jesucristo. Voy a decir los testigos de Jehová, la Iglesia Católica. ¿Todos aquí han escuchado alguna vez la parábola del sembrador? ¿Todos? ¿O hay alguien que no la haya escuchado? ¿Todos? Ok, entonces sí que es la que más se ha predicado. Sin embargo, les quiero recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz para penetrar nuestro corazón y cambiarnos, y no se desactualiza. O sea, ahorita lo que vamos a aprender, a lo mejor dicen, punto que no había notado. Ojalá que a algunos nos traiga algunos buenos tips para mover y ajustar cosas en nuestra vida, porque ese es lo que Dios quiere, que su palabra la sembró con un propósito. ¿Quién fue el primer sembrador? Jesucristo. Jesucristo vino y Él era el primer sembrador. Y después nos ha heredado digamos, esa responsabilidad. Nos la ha dejado que nosotros ahora seamos sembradores. A su vez, alguien sembró con nosotros la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de terrenos espirituales. Sin embargo, nuestro Señor explica por qué no decía las cosas claramente, porque Él primero las dijo claramente. Y decía, a ver, ya sané a muchos, ya prediqué que se arrepientan. Y llegó un tiempo que dijo, ahora les voy a hablar por parábolas, a ver si me entienden, con ejemplos, historias, cosas que él veía, ejemplos de otras personas, en fin, se las ingeniaba y dice, a ver, voy a ponerles esta parábola. Y entonces, la parte que dice, el sembrador salió a sembrar, y nosotros tenemos que salir a sembrar también. Tener la semilla lista. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Esa es la semilla. El sembrador, volvemos a hacer la pregunta, ¿quién es en este caso? Ya no está Jesucristo en físico. Y Él dice, les he dejado mi palabra. Ahora ustedes toman la responsabilidad y siembren. ¿Vamos bien? O sea, nosotros ahora somos responsables de sembrar, pero primero tenemos que checar, como dice, en qué terreno estamos nosotros. También vamos a comparar eso. Muy bien. Salió el sembrador a sembrar, dice, una parte cayó junto al camino. ¿Ok? Y las aves, ¿qué le pasó? Se la comieron, porque estaba ahí. No, ni se metió ni se metió a la tierra, ni entre las rocas, ni nada, y las aves llegaron y se la comieron. Muy bien. La segunda parte cayó entre las rocas, y entre las rocas siempre hay tierrita, ¿sí? Entonces,
cayó allí entre la tierrita y salió. Pero como no tenía profundidad, se secó y se murió la plantita. La tercera parte cayó en medio de los espinos, y los espinos Dios les da una forma de explicación. Dice, los espinos son las angustias de este mundo, las codicias de este mundo, nuestra forma de ver las cosas ya actualmente. Y la otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí paraba la parábola. Dios ya no les daba oportunidad de explicarles cada vez. Ya decía, ahí está la palabra. Ahora ustedes acérquense, pregunten, investiguen, hagan algo para que le entiendan a la palabra de Dios. Sin embargo, más adelante dice, ahora se las voy a explicar a ustedes. Venían otras personas que eran los apóstoles, y venían los apóstoles y les dice, ok, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino. O sea que sí había cosas secretas en las parábolas. Para que las entendieran bien, se las voy a explicar. Digo, saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso lo dijo porque muchas veces llegaba y predicaba y lo seguía nada más porque los sanaba o les daba de comer o por cualquier cosa de ese tipo. O sea, mucha gente nomás andaba en la bola, por decir, a ver qué le tocaba de bueno, y muchos llevaban a sus enfermos. Y en esta ocasión, ¿se acuerdan que la vez pasada Dios les dijo, prepárenme la barca, porque viene demasiada gente y no quiero que me vayan a oprimir, no quiero que me vayan a apachurrar? Y entonces sí, pero no me quiero ir de aquí, quiero seguir sanando. Y aquí al empezar el capítulo 4, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. La barca ya estaba preparada, porque les había dicho a los apóstoles, prepárenme la barca. Ya vino, ya le prepararon la barca y ya se pasó. Muy bien, entonces vamos a ver la interpretación. Dice, él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces aquí nos está dando la razón, porque nosotros ahora tenemos que comunicar la palabra. Entonces nos convertimos en sembradores. Ya no es Jesucristo, ya dice, ok, ya el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. ¿No les pasa a veces comparten la palabra y no penetran la palabra y se hace como que no entendemos? O sea, como que no nos explicamos. Entonces llega Satanás, dice ahí, y se come la semillita. ¿Cómo llega Satanás? Los distrae, ¿verdad? Con su teléfono, con su computadora, con su trabajo, con cosas así. Y los distrae y se comen la palabra. Los siguientes dice, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Sí les pasa también? Que a veces ustedes le explican a alguien y sí se emocionan. Y sí les da gusto decir, habla de Dios, está interesante, a ver, explícame. Y nosotros le explicamos, pero también, Señor, muchos se emocionaron cuando nuestro Señor estaba predicando, y muchos se emocionaron, pero cayó con poca tierra, poca profundidad, no entró mucho a su corazón. Entonces se retiraron de con él, igual de como los hablamos a nosotros a otros, se retiran de con nosotros o nosotros nos vamos de con ellos, y entonces
se marchita. La palabra ya no creció, ya no se desarrolló. Los terceros, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Aquí nuestro Señor Jesucristo está explicando. Él dice, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Voy a recalcar algo que dice aquí. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias. Viene la riqueza y nos engaña. Viene la codicia y nos engaña. Y empezamos a ver todo con este símbolo que tengo aquí en los ojos. ¿Cierto? Todo queremos ganar dinero, todo queremos hacer negocio, y eso nos distrae de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces dice que hay codicia y hay afanes de este siglo. Y estas cosas entran a nuestro corazón y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es infructuosa? Que hizo todo su esfuerzo, se le acabaron las fuerzas y no produjeron el fruto que Dios estaba esperando. ¿Vamos bien? Entonces, mucho cuidado con caer en esta cosa. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no quiere decir que no podamos ganar dinero, tener dinero, administrarlo bien, disfrutar del dinero. También dice el que trabaje, pues puede comer, puede tomar. O sea, como usted, cada quien de acuerdo a su nivel, puede ir al restaurante que le quede también más a gusto, el que le guste más también, los taquitos que más le caigan bien. Eso no está prohibido, tampoco tener carro, tampoco tener casa, nada está prohibido. Lo que Dios no quiere es que los afanes de este mundo y la codicia de las riquezas, porque dice aquí, la codicia. Fíjense que la codicia es tremendamente mala. Los voy a invitar a Proverbios 1. Déjame checar. A ver si me ayuda Isaac. Proverbios 1. Dice aquí. Perdón que no me lo, ya no lo leo, pero se me borró aquí, le dice. La codicia. Perdón. 1:19. Sí, gracias. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. ¿Cuál es la senda que nos lleva la codicia? Quita la vida de sus poseedores. O sea que vamos caminando hacia la muerte. Y esto se refiere porque en este capítulo dice que hay gente que nos invita a poseer esas riquezas. Entonces nos abren los ojos y nos convierten nuestra vista de esta forma. Entonces nuestra mirada empieza a tornarse hacia las riquezas. Y sí nos pasa muchas veces. Oye, es que te vas a ganar tanto, no, y subes y bajas y te vas a ganar tanto. Pero el problema que narra aquí en Proverbios 1 es que dice que también a veces te enredas con gente que no, porque es del mundo.
Y a veces esas gentes son malas. Y cuando entramos nosotros a participar con ellos, aunque no queramos a veces por codicia, pero la gente del mundo nos enreda siempre, nos quieren sacar dinero, nos quieren sacar un negocio para ellos. Nos van enredando y ¿les ha pasado algo de eso? Yo siento que como que a todos, ¿no? O sea, hay gente muy viva o tranza y siempre está el peligro. Entonces dice aquí que no codiciemos, sí, desear trabajar bien, hacer las cosas bien, pedirle a Dios que nos ayude a administrar los ingresos que nos ayuda a producir y tener esa visión sin caer en la codicia, ni en los afanes de este siglo, ni en el engaño de las riquezas que entran y ahogan la palabra. Muy bien. Nosotros también tenemos aquí mismo en Marcos 4, si me ayudas, Isaac, por favor, Marcos 4, del 26 al 29, aunque es otra parábola que a lo mejor le va a tocar a alguien más, pero se acomoda muy bien con lo que estamos predicando, platicando. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien. También quiero referirles Génesis 1:29. Si me haces favor, Isaac. Génesis 1:29. Dios preparó la semilla, pero primero, esta está como la del huevo y... muchas gracias. La del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? La gallina. ¿Y qué fue primero, la semilla o la planta? La planta, porque Dios no hizo semillas, ¿verdad? ¿Me la cambias? Pues Dios hizo árboles que llenaran hierba, que produjera semilla, ¿cierto? Y dice que de suyo den fruto. Yo tengo aquí en mi mano un frijolito. Pero este frijolito, igual que muchas semillas, tiene ya programado la genética del frijol que Dios le puso. Y dice aquí en la que les estaba refiriendo, en Marcos, dice que el sembrador la pone y se acuesta y se levanta, se acuesta y se levanta, y de repente brota. Dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es Marcos 4:27. Nadie sabe cómo. Y me vino a la cabeza el hombre y la mujer. Ahorita ya hay mucha tecnología, ya nos han explicado libros y libros y libros, pero hubo un tiempo, no hace mucho, que no sabíamos cómo. Las semillitas se juntaban y ya de repente había un niño. ¿Cierto? Ahorita ya sabemos casi todo lo que sucede. Igual aquí con la semillita. La semillita usted la pone. Igual vamos a tomar en cuenta. Vamos a poner esta semillita que es la representante de la palabra de Dios. Y no necesitamos sabernos toda la palabra de Dios para compartirla. ¿Están de acuerdo?
No necesitamos. Si nosotros ya creímos y ya brotó el fruto de lo que Dios sembró, eso mismo podemos comunicar. ¿Qué le podemos decir a la gente? Jesús te ama. Él vino al mundo con un propósito de dar el evangelio. ¿Y cuál es su evangelio? Que te arrepientas de tus pecados, creas que Él vino de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y que ahora está en el cielo y va a volver a venir. El que manifieste esto, dice la palabra, será salvo. Pero dice, arrepiéntete. Y es ahí el problema. Los seres humanos es nuestro problema, arrepentirnos y cambiar y querer ser como Dios quiere. Está padre, me quieres salvar, moriste por mí, de acuerdo, lo acepto, pero no me digas que me arrepienta, porque yo quiero seguir mi vida como yo la llevo. A mí no me metas en broncas. Teníamos unos vecinos allí donde vivíamos y dijo, a mí no me hables de la palabra porque yo estoy contenta, ¿no? Como vivo. Yo me voy a los casinos, me voy a la pachanga con mis amigas. Y Dios le dio unos jalones de oreja, pero bien duros. Una hija se le enfermó de cáncer, se murió. Está viva. Pero imagínense, más se te enferma un hijo de cáncer. Como ya hemos hablado, los hijos pues es la vida misma, la esencia de uno. Y uno quiere traspasarle su salud y su vida para que ese hijo esté sano. Y también eso debemos de preocuparnos ahorita que tenemos esta salud espiritual. Hay que traspasársela a nuestros hijos y a nuestros familiares. Y hay que orar para que ellos se lleguen a convertir. Orar y llevarle la palabra. No tengamos miedo. No tengamos miedo ni pendiente. No vamos a ser avergonzados, ni tampoco nos van a hacer nada, porque vamos a ir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va a entrar y va a hacer su trabajo. Acuérdense, ustedes ponen la semillita y dice aquí, ustedes van y se acuestan. Y la palabra de Dios empieza a trabajar en el corazón de la persona. De veras, Dios me dice que cambie. Dios me dice que ahora tengo que ser diferente. Entonces, voy a ser diferente. Porque como estoy, me siento muy mal. Me siento muy angustiado, no tengo paz, tengo problemas, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a hacer nada, ni con nuestro ejemplo. Por eso dice Dios, siembra la palabra. A lo mejor más adelante te dice, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿O por qué estás tan contento? ¿O por qué vives con tanta paz? Pero cuando nos pregunten, pero esa no es la palabra de Dios, la que yo le estoy diciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, no es mi palabra la que lo va a convencer, ni mi ejemplo. Es la palabra de Dios la que entra y le cambia la mentalidad a la gente, el corazón. O sea, va a caer en buena tierra si la otra persona dice, ok, Señor, me arrepiento de mi forma de vivir, de mis pecados. Abro mi corazón, o sea, abro la tierra para que tu palabra, la semillita, entre a mi corazón y yo pueda cambiar. Y entonces dice Dios que tú no te preocupes, nomás ponle agüita, cuida la tierrita, que no lleguen a pisotearla y que no lleguen las aves del cielo a quererse comer la plantita cuando va saliendo. Tenemos otra situación. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Ese es el otro detalle. Nosotros escuchamos la palabra y Dios nos dice, el sembrador salió a sembrar. Entonces nos está diciendo, vayan a sembrar. ¿Se acuerdan de lo que le dicen en la gran comisión? La gran comisión que dice, id. Y nosotros, la voy a poner fácil. No tienen que ir al otro lado del mundo, a Irak, Afganistán,
¿cómo se llama esa ciudad tan bonita que hay ahora? Dubái, todo eso. Me ha tocado ver muchachos que vienen a las congregaciones y dicen, es que el Señor puso en mi corazón ir a Dubái a un 14 días de misiones. Vengo a pedirle su ayuda, hermano, porque Dios puso en mi corazón ir a Dubái. Mira qué padre, hermano. Hay que poner también en nuestro corazón eso y pedir que nos apoyen para ir a donde sea. Me acuerdo de una persona que cuando era católico decía, acabo de mandar una manda a Acapulco. Y es que en Acapulco, los que han ido a Acapulco, metieron una imagen de la Virgen allí junto a las rocas, en la roqueta. Entonces te llevan en un viaje, rentas una lancha, y entonces por el fondo de vidrio ves la Virgen. Entonces la persona dice, no, yo ya mandé una manda a la Virgen de Acapulco. Entonces voy a ir a ver a la Virgen de Acapulco. Y así mandaba sus mandas. Ahora la mandé a la Ciudad de México, pero allá a la parte de arriba, a la del Tepeyac, porque esa es la que me hace los milagros, no la de abajo, porque la de abajo ya es otra cosa, y etcétera, etcétera, así. A mí me tocó vivir horriblemente, creer en eso, y yo iba aquí con la de Zapopan, que me quedaba más cerquita. Me pongo rojo. Hasta que Dios me cambió, ¿verdad? Entonces ahí va yo y, madre mía, ayúdame a pasar los exámenes de fin de año para que pueda seguir. Y ya, yo pasaba y según eso, luego iba y le daba las gracias. Me ponía como loco a estudiar 8 o 10 días y pasaba los exámenes y ya le iba y le daba las gracias a ella. Y ya después, híjole, ya hasta estoy sudando de pena, ¿no? Me da mucha pena, pero bueno, así son las tradiciones. Entonces, nosotros tenemos que obedecer de ir a sembrar. Pero les decía que se las iba a poner más fácil. No tienen que ir más que a donde van diario. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a trabajar, haga bien las cosas delante de Dios y delante de sus patrones. Sea derecho, haga las cosas correctamente y un poquito mejor de lo que le pidan. Un poquito más, dice Dios en su palabra. Si te piden que vayas una milla, no vayas una milla, ve 2 millas. ¿Sí? Los que venden, si tienen oídos para oír, oigan, porque les voy a comentar algo. O sea, a veces uno ve necesidades o escucha necesidades y uno se queda callado, pero cuando tú haces las cosas que el otro necesita y no te pone atención porque él está concentrado en eso, pero tú quieres que te compre lo que venden. Me pasó una vez algo. Yo vendía enciclopedia británica. Y esa enciclopedia británica, para que tengan una idea, en los pesos actuales, valdría como unos 800,000 pesos. No la compran a la vuelta de la esquina, 800,000 pesos de enciclopedia. Y fui con un doctor que me citó a su casa. Y llegué a su casa y él traía cargada una bebita, como todavía apenas caminaba, pasadito el año yo creo. Y la niña, de esas niñas que se acercan contigo, y la agarré y yo les hago columpio a los niños, les hago el columpio. La agarré y le digo, ¿me dejas hacerle columpio? Sí, y le hice columpio. Y él dijo, pues préstame tus libros, préstame tus libros para irlos viendo. Y daban una cosa que se llamaba desplegados. No sé si alguien vendió libros o vio o le vendieron libros algún día, pero daban unos desplegados así, gigantescos. Y ahí decía cuántos libros tenía, qué eran los temas que contenía, etcétera, etcétera. Y le actualizaban la enciclopedia británica por chorrocientos años, etcétera. Y entonces él agarró y yo con la niña, columpio, columpio. Y él vendiéndose toda la idea de la enciclopedia. Vino su esposa y me vio con la niña y se rió y se acercó con él.
Y ya se agarraron, no, pues que ¿y cómo le vamos a hacer para pagarle? No, porque le das un cheque así. Yo escuchaba todo, y yo nomás con la niña, con la bebé. O sea, Dios me ayudó a estar atento a que necesitaban el tiempo para ellos ver lo que iban a comprar, y yo me dediqué a la bebé y jugando ahí con ella, topecitos y cositas. Y ya me dijeron, ya estamos listos. Entonces, mira, te vamos a dar un cheque así, un cheque así, un cheque así. Me la pagaron de contado. Y me gané un premio. Y le compré un carro a mi esposa. Vendiendo enciclopedias. El primer carro que le pude comprar era usado. Era del gerente de la enciclopedia, pero me dijo, a mí no me la pagues con dinero, págamela con un número de ventas. Y gracias a Dios se pudo lograr. Pero bueno, entonces hay que estar atentos a cosas en nuestros trabajos, hacer cosas bien hechas. Entonces te van a preguntar, oye, ¿tú por qué eres así de ordenado? ¿Por qué eres tan cumplido? ¿Por qué eres tan limpio? ¿Por qué eres tan organizado? ¿Por qué le echas más ganas que aquel y allá? Y es lo mismo el trabajo. Y yo veo que tú eres más atento, veo que tú llevas tus papeles más ordenados, porque Dios nos ayuda a ser así. Y esa es la palabra que va a hablar más. La palabra que está en nuestro corazón tenemos que llevarla a la mente, y en la mente ya ejecutar las cosas que hacemos en el trabajo. Entonces no tenemos que ir muy lejos, hasta Afganistán o hasta donde dijimos a Dubái, pero sí nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestro familiar. Qué duro es hablarle a los familiares, ¿verdad? Pero los familiares te pueden ver como eres. No sé quién le renegaría al principio cuando se empezaron a creer en Cristo, pero a mí mi mamá me dijo las cosas más horribles que se le pueden decir a una mamá, ella misma. Me decía, vete por allá, hijo de tu mamá, pero con palabras bien feas. Así. Y dice, no me andes hablando de tus cosas, que ¿A alguien le han dicho cosas por ser cristiano? ¿Verdad que sí? Pues esa misma mamá algún día vino aquí a la iglesia y después decía, ay hijo, explícame esta parábola, por decir algo, explícame esta palabra. Y tuvimos una experiencia muy bonita, que un día su hermano, que nunca había escuchado la palabra, vino de los Estados Unidos y le empezamos a hablar la palabra y le decía, mira hermana lo que Dios dice, mira, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos perdonemos. Así, pero una emoción gigantesca. Es la conversión más grande que yo he visto, porque siento que se convirtió, la palabra de Dios le habló tan fuerte al estarla leyendo, y era una emoción con la que compartía, que decía, mira la palabra que dice, y está en tu Biblia guadalupana. O sea, yo no llevé Biblia, pero ya saben, la Biblia que usan los católicos, la Biblia guadalupana, pues nomás le ponen ahí la Virgen para venderle la Biblia, ¿no? O sea, es una manera, pues, de decirle a las Biblias para vender las Biblias, los que se dedican a vender Biblias. Y también hay una anécdota de un señor que vendía Biblias. Y el señor no hallaba trabajo y dijo, voy a llegar aquí para vendedores. Y ya adentro, no, pues vendemos Biblias. Y ya es una bibliota de este tamaño. Mire, vale tanto, y usted dígales así, así. Y se va y llega, oiga, Biblias, no. Y va pasando por una funeraria con su bibliota y se le prende el foco. Dice, ya sé qué voy a hacer. Y ya entra y dice, oiga, ¿cómo se llamaba el señor que se murió? Panchito Reatas, Panchito Reatas, ya. ¿Y cuántos hijos tenía? ¿Y cómo se llamaban? Panchito, Ramoncito, etcétera. Y una hija, Eva. Entonces ya, oiga, ¿y dónde vivía? En tal lado. Y ya, entonces va y le dice al de la enciclopedia, oye, hazme una hoja al principio que diga, con todo mi amor para mis hijos, les dejo esta palabra de Dios, que
va a ser su guía en el camino de la vida. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Entonces fue y lo hizo. Y llegaba ya como a los 3, 4 días cuando estaban en los rosarios. Así. Sí, señor, diga. Oiga, busco a Panchito Reatas. No, señor, pues fíjese que lamentablemente murió. Murió. Ah, sí. Sí, murió esta semana. No me diga. Y así con su Biblia acá. Hombre. Dice, no, pues apenas venía. No, bueno, muchas gracias, que Dios los ayude. No, señor, a ver, ¿qué? Dice, pues es que me había encargado esto. Y luego ya los hijos allí, medio llorando y todo eso. Con todo el amor para mis hijos. Oiga, ¿y cuánto vale la Biblia? Pues tanto. A ver, tenga. No, pero no se sienta obligado, es que fue cosa. No. Tenga, señor, que Dios lo acompañe, que le vaya muy bien. Campeón de ventas de Biblias. Campeón de venta de Biblias. ¿Qué tal? Y así es la vida. Hay que estar con los ojos abiertos, con todo, ¿no? A la palabra de Dios. O sea, siempre para sembrar la palabra. Él les regresó a la mejor a esa familia amor, bendición, perdón, cosas así que Él puso ahí en la dedicatoria. Y nosotros podemos transmitir eso a los demás. Nos podemos juntar con sus hermanos, compartir la palabra, perdonarnos, ayudarnos. A lo mejor tenemos ahí cositas por las que no reciben la palabra de Dios. A lo mejor hay choque. Oye, a mí que no me vengas a hablar de la palabra, porque la palabra tú no la practicas. Nada más me estás diciendo que yo cambie. Entonces es el problema. El problema es que nuestra vida debe de demostrar la palabra de Dios, como la semillita empieza a brotar y a lo mejor ya se ve y dice, mira, se sembró tu palabra en esta semillita y dio fruto. Algunos no nos van a creer, por eso dice que va a haber frutos de 30, 60 y 100%. Entonces tenemos que hablar con nuestra vida, y la expectativa de nuestro Señor es que vivamos esta vida que ahora decimos que tenemos, que la vivamos diferente a como la vivíamos antes, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios quiere que le obedezcamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dice la palabra. Y entonces esta gran comisión donde Dios nos envía es nuestra oficina, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros fabricantes que nos proveen lo que necesitamos en la casa, los vecinos. Esos son nuestros terrenos a los que debemos de ir y a los que les debemos hablar. Hay que propiciar, orar por ellos, invítenlos a desayunar, invítenlos a salir, invítenlos a, no sé, un paseo, y un día va a decir, oye, ¿y tú los domingos qué haces como a las 11 de la mañana? No, pues me voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios. Oye, ¿cuándo me invitas? Alguno va a decir eso. No sé si les han dicho, pero sucede, porque lo están viendo a ustedes, los están viendo que nuestra vida es diferente y nos van a preguntar, oye, ¿qué haces? Te oigo que hables diferente, te oigo que haces las cosas diferente y que no estás codiciando y que no estás alocado con las cosas del mundo. Pero veo que Dios te da, veo que Dios te provee. Entonces, esa es nuestra tierra. Cosas prácticas que podemos desarrollar en nuestra vida. Un corazón que sea buena tierra para seguir escuchando la palabra de Dios, pero que entre
y dé fruto. Dios se va a encargar de que esa semillita mágica, donde Él puso el programa aquí adentro, se desarrolle en nuestra vida. ¿Cómo? Nosotros la vamos a seguir cultivando con agüita, con cuidados de acercarle la tierrita, de donde absorbe los nutrientes. Aquí la conectamos con la palabra y nos va a estar nutriendo la semilla para que brote. Esa es la parte medular, sembrar. Y luego viene la cosecha. Y la cosecha es seguir cuidando la planta, seguir teniendo comunicación o comunión entre las personas que les hemos compartido la palabra. A veces les hemos compartido la palabra y son como las que dijimos primero, las que estaban ahí encima de las piedras. Llegó Satanás, por medio de las aves se comió la semillita y se acabó. Luego la otra que se ahogó y se secó y se fue. Y esta otra también, la que se ahogó con los afanes del mundo, en la codicia, y probablemente no sé qué frutos tuvo, pero la codicia nunca tiene buenos finales. Y la que cayó en buena tierra. Entonces también hay que preparar los terrenos. Nosotros podemos preparar los terrenos, quitando las cosas que estorban para que caiga y penetre la semillita. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues preparando a la persona, irle diciendo, irla llevando. Me acuerdo a Maricruz y a mí, los navegantes trabajan ese estilo. Y nos empezaron a decir, a ver, como pareja, vénganse, les vamos a invitar un pozolito, unas tostaditas. Y ellos, no, ustedes no paguen. Y ahí platicábamos, oiga, ¿cómo se la llevan? Pues en ese tiempo, no tan bien, ¿verdad? Entonces a reconocer las fallas y todo, a cambiar. Entonces ya te empiezan a decir, mira, la palabra de Dios dice así, y apréndete este versículo. Y lo vas a ir meditando. Meditar, ellos decían que meditar la palabra es pensarla y trabajarla tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que afecte nuestra vida. Si la palabra de Dios no está afectando tu vida, hermano, si no está afectando tu vida, o sea, cambiando tu vida, a lo mejor estamos siendo como esa que está allí entre las rocas, o a lo mejor estamos propensos a que Satanás se la lleve. Pero tenemos que propiciar que haya buena tierra, preparar la tierra para que dé fruto y pegarnos a la fuente, que también luego después va a hablar de la fuente del agua de Dios, porque dice aquí en la palabra de Dios que la palabra de Dios es como agua que está en un río corriendo que baña todo. Ok. El reto, hermanos, es desarrollar la palabra de Dios en nuestra vida y comunicarla y ser sembradores y bendecir a otros, como hemos sido bendecidos de otras personas nosotros. En este caso yo les comparto que fueron esos muchachos navegantes los que nos compartieron y los que nos cuidaron también, hasta que vieron que ya creció la espiguita. Les podría mostrar también una semillita de maíz. Esta semillita de maíz, ¿qué tanto crece? Y da elotitos y produce muchas más semillas. Así Dios quiere. Así Dios quiere que sea nuestro corazón la tierra donde cae esa semillita y dé fruto. El frijolito que les enseñé da unas, ¿qué se llaman? ¿Cómo se llaman? Ejotes. Y ahí sale la cosecha de los frijolitos. Y decíamos entonces, queda para practicar, queda para llevar a cabo nuestra vida, que entre la palabra. A lo mejor oímos la palabra, pero no entra. Queda aquí en la piedrita, aquí encima, y llega un ave y ¡pum!, se va. Entonces, si está aquí adentro, cuídala, practícala, llévala a la práctica en tu familia, en tu trabajo, en todo eso. Eso es el mensaje
de Dios esta mañana. Ojalá que sea de mucha bendición. Los invito a orar. Gracias, Dios Padre, por tu amor. Bendice, por favor, a cada uno aquí y a cada familia. Y te agradecemos esta bendición de poder estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias y te lo rogamos. Amén.